Bien, seguimos. Bienvenido a la segunda sesión que le llamamos sesión B. Recuerda que estamos ahorita desarrollando nuestro primer encuentro virtual, lo que denominamos clase 1. Y las clases se dividen a su vez en dos sesiones, sesiones A y sesión B. La segunda sesión es sesión B, es lo que estamos presenciando hoy en día, la sesión B. Habíamos quedado que este concepto es bastante pragmático, bastante manejable y que hace referencia a, lo, a qué es lo que estamos hablando. Sin embargo, podemos seguir desarrollando ese concepto. Materia viene del latín mater, que significa madre, el origen o la fuente de la cual proviene alguna cosa. Esto te permite a ti darte una idea más concreta de lo que estamos hablando. Sin embargo, estimado estudiante, quiero indicarte lo siguiente. Las clases están siendo grabadas. Los videos los administra el instituto, sobre todo que era en la responsabilidad de nuestra secretaria, que muy cariñosamente nosotros le decimos la señora Juanita. Ella te puede entregar o te puede colocar de forma disponible el video, con el objeto de que tú lo tengas en tu casa y lo repases tantas veces sea necesario, y en algunos registros que quedaron inconclusos, bueno, tú ubicas el video, haces la pausa donde estimes conveniente y entonces aquellos registros inconclusos los concluyes a través del video con su pausa. Ese es un recurso que tienes disponible, ¿viste? Bien, es solamente para aclararte, pues, que lo puedes ubicar con nuestra secretaria, la señorita Juanita. Ahora bien, pues, vamos a dar un tiempo prudente para que sigas copiando. Bien, vamos a seguir avanzando. Ahora, propiedades físicas de la materia. Voy a detenerme aquí y fíjate que justo la química estudia la materia, sus transformaciones básicamente, ¿oíste? Para ello es necesario saber sus propiedades, su composición y su estructura. Entonces, por eso que nos detenemos justo en las propiedades físicas de la materia. ¿A qué vamos a conocer como propiedad física de la materia? Bueno, son las características de la materia que se pueden observar y medir sin necesidad de cambiar su estado. Esto es muy importante. Entre esas características se encuentra, aquí tenemos, la primera, la masa. Como te había indicado anteriormente, la masa es una dimensión que va acompañada de una unidad, que es cantidad de materia, y la unidad hemos escogido el kilogramo como la referencia. Tenemos el volumen. Ajá, la masa ocupa un volumen, ¿no? Fíjate, es el espacio ocupado por la materia. Su unidad para medirlo bien puede ser el litro o el metro cúbico. En todo caso, yo creo que ya tú conoces una equivalencia que hay entre un litro y el metro cúbico. Básicamente que un litro es igual a un decímetro cúbico. Esa es la equivalencia que hay. Yo espero que conozcas eso. También tenemos otra característica de la masa, que es la propiedad de la inercia. Fíjate la capacidad que tiene la materia para estar en equilibrio o en movimiento.
Esto es hablado ya por la física, básicamente, ¿no? Lo que quiere indicar esta ley es lo siguiente, que la masa va a ofrecer cierto grado de resistencia antes de cambiar su estado. Me explico. Si ella se encuentra en reposo, es decir, no se encuentra en movimiento, está de forma estacionaria en un lugar, y tú, bueno, voy a mover ese objeto, no lo vas a encontrar con suma facilidad, porque la masa va a ofrecer una resistencia a no cambiar su estado. O sea, si yo estoy en reposo, yo me voy a ofrecer esa resistencia y voy a permanecer en reposo. Tiene que haber una fuerza considerable para hacerlo cambiar de su estado. Entonces, a eso es lo que se conoce como la propiedad de inercia, justamente la capacidad que tiene la masa de ofrecer resistencia a no ser cambiado de su estado natural, si me encuentro en movimiento o si me encuentro en estado de reposo. Pero no cualquier movimiento, este es un movimiento que generalmente se estudia en la física, que se llama el movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento cuya característica es que la velocidad sea constante. La idea de que el movimiento tenga velocidad constante es que su aceleración es igual a cero, aceleración nula. Entonces, a eso le decimos condiciones de equilibrio. Equilibrio estático si no se mueve y equilibrio dinámico si él experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento con velocidad constante. En esas dos condiciones, la masa ofrece inercia. Además, comprensibilidad es la capacidad que tiene la materia de reducir su volumen bajo presión. Generalmente esta es una característica de los gases, básicamente, ¿no? Pero los gases siempre se cumplen. Elasticidad, propiedad de la materia de volver a su estado original después de ser sometido a fuerza. Esta propiedad también se estudió mucho en física bajo la denominación de la ley de Hooke, la ley de los resortes, porque un resorte es justamente un cuerpo elástico. El agua también es un cuerpo elástico. Es bueno destacar lo siguiente. ¿A qué vamos a denominar cuerpos elásticos? Cuerpos elásticos son los siguientes. Son cuerpos que cuando se les aplica una fuerza, ellos modifican su estado. Pero una vez que esta fuerza se le deje de aplicar, entonces ellos vuelven a su estado natural. Por ejemplo, si estás en un lago y al lago tú arrojas una piedra, ¡tac!, te das cuenta de que la superficie del lago, en el momento que la piedra hace impacto con el agua, pues se generan como especie de unas ondas. Esas perturbaciones son producidas por el efecto de la piedra que hace impacto con el agua. Pero luego que ese efecto finalice, el agua vuelve a su estado natural. De igual manera para un resorte. Si yo un resorte lo jalo, justo en el momento que lo estoy jalando le estoy aplicando una fuerza. Al dejar de aplicar esa fuerza, el resorte vuelve a su condición natural. A eso se le llaman cuerpos elásticos. Después de haber aplicado una fuerza o ciertos elementos que los modifiquen de su estado, ellos vuelven a su estado original. Esa es una propiedad de las masas, sobre todo las masas que tienen características de cuerpos elásticos. Divisibilidad. La propiedad de la materia de ser dividida. La masa puede ser dividida. Justo las unidades te permite ver ese patrón. Porque cuando uno adopta una unidad de medida es porque esa unidad tiene múltiplos y submúltiplos. Eso te hace ver de que la masa puede estar dividida en múltiplos y submúltiplos. Entonces ese es el carácter de la divisibilidad de la masa. Punto de ebullición, sobre todo en el agua. Es el punto en el cual la materia se convierte en otro estado. Por lo menos en el caso del agua, que es líquida, su punto de ebullición es a los 100 grados, porque del estado líquido pasa al estado gaseoso, que más adelante lo vamos a analizar como los estados de agregación de la materia. Propiedades organolépticas. Son características de la materia de ser percibidos por los sentidos. Yo creo que esto está bastante claro. Entonces,
vamos a dejar un tiempo prudente con el objeto de que tú hagas todos estos registros para que vayas articulando ya la forma de tu portafolio. Vamos entonces para que tú copies. Vamos a seguir avanzando en su desarrollo de contenido. Recuerda que si no has podido concluir en tu proceso de copiar, tienes el recurso de los videos. Seguimos. Ahora vamos a analizar las propiedades químicas de la materia. ¿Qué son las propiedades químicas de la materia? Son las características que adopta la materia una vez que ha pasado por reacciones químicas que modifican sus propiedades originales. Estas son, aquí vamos, reactividad, es la cualidad de la materia para transformarse o no transformarse. Otra sería estabilidad química, es la propiedad de reacción de la materia frente al agua o oxígeno. Bueno, aquí sería más conveniente u oxígeno. Pero bueno, pequeños detalles que espero me disculpes y que, bueno, un poquito de paciencia con estos errores ortográficos. Calor de combustión. Es energía liberada por la materia al entrar en combustión completa. La combustión completa es una reacción química que tiene ciertas cualidades, ¿no? Sobre todo, una combustión completa se denomina aquella mediante el cual se obtiene como producto dióxido de carbono más agua. Frente a ese hecho, estamos nosotros en presencia de una combustión completa. A eso se le llama combustión completa. La combustión por completa, entonces, necesitaría dos reactantes, que sería un hidrocarburo más un comburente. En este caso sería el oxígeno en abundancia. Porque justamente si el oxígeno no tenga abundancia, produciría una combustión incompleta. Dependiendo de las cantidades del oxígeno, obtenemos la combustión completa. Si hay, si hay considerable cantidad de oxígeno, pues entonces estamos en presencia de una combustión completa, porque garantizamos que vamos a obtener como producto dióxido de carbono más agua.
Es muy importante tenerlo en cuenta a lo que se conoce como combustión completa. pH. pH es la capacidad de la materia de ceder o recibir electrones. De allí tenemos nosotros y podemos hablar del nivel de acidez o alcalinidad. Muy importante esto, cuando estamos en un ambiente ácido o un ambiente alcalino. Y eso lo determina el pH. Y eso estaría justamente en esa transferencia de electrones. Más adelante vamos a observar que la materia puede cambiarse, pero ese cambio se debe justamente a las transferencias de electrones. Pero es lo que se puede transferir en las partículas elementales. No se puede transferir los protones ni los neutrones, pero los electrones sí, y los electrones tienen carga negativa. Cuando una sustancia pierde electrones, pues se está poniendo positiva. Cuando una sustancia gana electrones, pues entonces se está poniendo negativa. Esas características hay que tenerlas presentes. Pero en todo caso, en la medida que estemos desarrollando el curso de química, estos conceptos se van a ir aclarando poco a poco. Radioactividad es la capacidad de mantenerse estable, de que la sustancia se mantenga estable. Cuando la materia es inestable, libera radiactividad. Eso es muy importante. La estabilidad de las composiciones de la sustancia es lo que se conoce como el nombre de radioactividad. Si este elemento es inestable, es lo que te estoy diciendo anteriormente, se produce radioactividad. Bien, vamos a dejar esta clasificación por lo pronto. Vamos a esperar de que hagas todas estas anotaciones correspondientes. Yo creo que 5 minutos es más que suficiente para seguir avanzando. Vamos entonces a darte 5 minutos con el objeto de que puedas tú hacer todos estos registros.
Ya pues, quería que analizaras esta clasificación. Justo, este es un tema que está presente en nuestra separata. De manera, fíjate, clasificación de la materia. Tenemos la materia, en ella tenemos la parte que es la sustancia y lo que es la mezcla. En el caso de la sustancia, ajá, ¿qué podemos decir de ella? Mantiene su composición, aunque cambie su estado. Pero en la sustancia tenemos, fíjate, elementos y el compuesto. ¿Qué vamos a entender por los elementos? Los elementos son aquellos que aparecen en nuestra tabla periódica. Esa es la referencia, 108, de momento. Esa es la sustancia. A eso le podemos decir átomos. Una combinación de esas sustancias básicas conforman lo que es un compuesto, que son moléculas. Y de ahí vamos entendiendo pues la situación. Justo para los átomos son elementos lo más simple posible. El hidrógeno, el oxígeno, ellos son elementos, constituyen un elemento, constituye, también le podemos denominar átomo. Estos cuando se unen, entonces conforman compuestos, que son moléculas. Entonces, no pierdas de vista de eso. Las sustancias, este, podemos hablar en sus elementos o en compuestos, pero básicamente en una sustancia, en el caso de los elementos, son átomos, pero también pueden ser moléculas. Muy buena clasificación. Para las mezclas, mira, son sustancias de dos más elementos que presentan proporciones variables. La diferencia entre una sustancia y una mezcla es que las mezclas forman ese nuevo compuesto, pero manteniendo las propiedades originales de los elementos que la están conformando. Lo único es que en esta nueva composición aparecen esos elementos como proporcionales. ¿Ves? Eso es lo que parece una mezcla, lo cual podemos tener en el caso de la homogénea o heterogénea. En las homogéneas son disoluciones básicamente. Bien, pero vamos entonces para que hagas esta clasificación de la materia que en su primera referencia está dada por nuestra separata. Entonces, vamos pues, haga un cuadrito bastante significativo. Cuando digo que haga bastante significativo, es que tenga relevancia para usted, que usted puede interpretar el contenido de la misma. Las materias se dividen en sustancias y mezclas. Básicamente las sustancias son los átomos y moléculas. Y una primera referencia de la sustancia, como vuelvo e insisto, es la tabla periódica. Yo creo que para la próxima clase, que corresponde para el día viernes, ya es bueno que te vayas comprando tu tabla periódica, porque a pesar de que ahí están los 108 elementos conocidos por el hombre, estandarizados, déjame decirte que hay otros más, todavía están de pruebas en laboratorio, pero que no han sido incluidos a la tabla, por cuestiones de actualización, de que los científicos siguen aún analizándolo, pero pronto se van a incorporar a la tabla, no te preocupes, eso no cabe la menor duda de ello. Pero es bueno entonces que te compres tu tabla porque de aquí en adelante una de las ideas básicas es darle lectura apropiada a la tabla periódica. Y en la tabla periódica tenemos las sustancias, sobre todo los elementos. Los 108 elementos serían las sustancias de elementos, son átomos. Esos átomos se unen para formar moléculas, a lo cual le llamamos compuestos. Va, pues, vamos para que entonces hagas tu registro inteligente.
Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Fíjate estas consideraciones. La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un sistema material. Ese sistema material puede ser una porción de materia que puede delimitarse y ser estudiada de forma individual. Determina su estado de agregación. Lo que hemos venido hablando, los estados de agregación. Los estados de agregación, entonces, están fuertemente ligados a fuerzas de cohesión. Eso es bueno que vamos a poner esto de color rojo para que lo mantengas presente, mira. Es decir, que las fuerzas de cohesión determinan los estados de agregación de la materia. Cuando un sistema material cambia de estado de agregación, la masa permanece constante, pero el volumen cambia, modificando sus condiciones de temperatura o presión. Pueden obtenerse distintos estados o fases. Ajá. Otra idea básica también sería la siguiente. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de forma natural en los tres estados o formas de agregación de la materia. Estos son las que ya tú conoces: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un cuarto estado denominado plasma y se ha determinado un quinto estado, con lo cual se conoce con el nombre de condensado de Bose-Einstein. Por favor, haz tu registro inteligente de todas estas observaciones que hemos estado acá, porque ahora ya hemos estudiado la materia, hemos analizado sus características tanto físicas como químicas. Ahora esa materia puede ser modificada y la modificación de la materia corresponde justamente a un indicador básico que es la fuerza de cohesión que existen en sus partículas elementales. Ajá. Muy bien. Y además hay 5 estados de agregación: es el sólido, líquido, gaseoso, el plasma y un quinto estado que se conoce con el nombre de Bose-Einstein. Por favor, haz tu registro inteligente. Bien, vamos a ver cuáles serían esos estados de agregación, características de los estados de agregación. Como siempre, nuestra primera referencia es nuestra separata y hablamos de la fase sólida. Quiero, para que visualices la idea, lo siguiente. Tenemos fuerzas de cohesión.
Fuerzas de cohesión son aquellas fuerzas que se ejercen en su estructura interna a través de las partículas. Por favor, observa lo que está guiándome ahorita el cursor. FA le vamos a definir como la fuerza de atracción. FR, fuerza de repulsión. Entonces, fíjate qué estaría pasando. La fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. En este caso, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Por eso sus partículas elementales se mantienen compactas. Prueba de ello lo tenemos una barra de hierro aquí. Este es el símbolo del hierro. ¿Qué podemos decir con ellos las características físicas? Bueno, tienen volumen y forma definida. Son incomprensibles. Pero además de ello, podemos agregar en los sólidos las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes. Es correcto, mira, aquí la podemos observar. Por lo que se mantienen fijas en su lugar. Solo vibran unas al lado de otras. Este es por la ley de la cinética de las... bueno, lo que está haciendo referencia a eso, a la ley de la cinética justamente de las partículas. Se indican que en el estado gaseoso las partículas están moviéndose aleatoriamente, porque está muy dispersa en el estado gaseoso. Pero en el estado sólido, bueno, esas partículas, en el caso de vibrar, las hacen unas con respecto a las otras, porque se mantienen unidas, están, como te dije anteriormente, compactadas. Además, aparte de las propiedades señaladas por nuestra separata, podemos indicar lo siguiente. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de su estructura. No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolas. Se dilatan, es decir, que aumentan su volumen cuando se calientan, se contraen, disminuyen su volumen cuando se enfrían. Son características que se tienen justamente de las sustancias, los elementos que se encuentran en su fase sólida. Bien, estimado estudiante, ya acá lo que nos está indicando que lo que nos quedan son como 2 minutos para finalizar la clase. Esos 2 minutos los vamos a aprovechar en el sentido de que usted haga todas estas anotaciones correspondientes al estado de agregación denominado fase sólida. Y queda pendiente pues nuestro próximo encuentro, que es para el día viernes. Desde la distancia se les aprecia, mis apreciados alumnos. Además, se les exhorta que cumplan con las normas de convivencia social a objeto de que no vaya a contraer el virus COVID-19, se mantenga siempre sano para que saque provecho en esta travesía de aprender. Entonces, hasta la próxima ocasión, que es el día viernes. Feliz días y hasta entonces.
Voy a comer.